Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Buen día, audiencia de este podcast del Rincón de los Relatos del Gato. Les mando muchos saludos y mil gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. El día de hoy tengo para ustedes una recopilación de 5 relatos de muñecos malditos. Los 3 primeros son relatos que ya he pasado en previos podcasts, pero sé que los que son nuevos no los han escuchado aún. Si tú ya los escuchaste y quieres ir directo a los nuevos, dejaré un comentario fijo con el minuto exacto donde comienzan para que vayas directo a ellos. Les dejo las redes sociales en pantalla y el correo electrónico a donde pueden mandarme todas sus experiencias para que salgan aquí en el podcast. Es importante también que se suscriban. Mientras más seamos parte de esta comunidad, estoy seguro que habrá muchos relatos para contar aquí en el podcast. Sin más, apaga la luz, que estás entrando al rincón de los relatos del gato. Este relato me lo contó mi mamá Antonia Torres, ya que yo era muy pequeña en ese tiempo. Todo comenzó en la colonia Lomas de Cheveste, donde habitamos por algunos años. Yo no recuerdo bien esa etapa, pues como comento era muy pequeña y solo me tocó vivir en ese domicilio 2 a 3 años. Mi familia era una familia en crecimiento, puesto que mi papá era un hombre emprendedor con muchas metas. Tengo 12 hermanos y en ese domicilio ya solo habitábamos 10 de nosotros. El vecindario no era muy agradable, siempre estaba rodeado de malas noticias. Mi papá ansiaba salir de ese lugar para darnos mejor calidad de vida. Teníamos unos vecinos que vivían justo al lado de nosotros. Su situación económica era muy difícil y eran muy pobres. Eran 3 miembros en esa familia, según cuenta mi madre. Esa familia estaba conformada por una pareja de señores casados, ya grandes, y también por la mamá de la esposa del señor, la cual ya tenía una edad avanzada. El esposo nunca encontraba trabajo, todos los días iba y venía sin éxito alguno, y por esta razón, la señora tenía que deshacerse de sus propias cosas para comprar algo de comer. Eran los tiempos de Reyes Magos y una tarde mi mamá iba subiendo al departamento cuando la señora de al lado, quien se llamaba Luz, la encontró y después de darle los buenos días le hizo el ofrecimiento de venderle una muñeca. Mi mamá rechazó con el rostro de inmediato, pero la señora insistió y sin dar oportunidad a que mi mamá se negara, la vecina entró rápido a su casa a buscar esta muñeca. Mi mamá siempre ha tenido mucho afecto a estas muñecas, así que al final se mostró interesada y se dispuso a esperar a que saliera la señora. La señora sacó una muñeca rubia y china, con ojos bien detallados de color azul y tenía un vestido puesto muy bonito. Mamá la recogió y la vio, de inmediato le gustó. Mi mamá de niña, por diversas situaciones, no tuvo muñecas y ya de grande tenía una afición por tenerlas y cuidarlas mucho. Mi madre tomó la muñeca y la revisó completamente, pero vio las manos de la muñeca y, dada su forma, era seguro que le faltaba un accesorio que se adaptaba a estas, así que decidió preguntarle a la señora. Ella le comentó que la muñeca tenía un pequeño muñeco bebé, el cual cargaba en sus manos y mecía, pero el muñeco ya no lo tenía. Mi mamá, encantada por la muñeca y viendo la necesidad de la señora, se la compró. Al día siguiente, mi mamá ya había limpiado la muñeca y le había hecho un vestidito nuevo, y así fue que lo conservó y lo cuidó por algún tiempo. Varios meses después, nos mudamos a un vecindario mucho más cálido y no muy lejos de donde vivíamos en ese tiempo. La casa nueva era mucho más grande que el departamento donde vivíamos, pero la parte de subiendo hacia las escaleras al segundo piso era un poco oscura. Papá mandó pintar bien la casa y nos acomodamos. Mi hermano menor mostraba desafecto por estar en esa casa. No le gustaba mucho. Como éramos muchos, nos tocaba compartir las habitaciones. Mamá había conservado muy bien la muñeca que le había comprado a la vecina anterior. Recuerdo que mi mamá le empezó a tener mucho más afecto a esa muñeca. Le hacía vestidos continuamente y no dejaba que la tocáramos. Era su muñeca, solo suya. No aceptaba críticas malas hacia la muñeca e incluso la puso en un mueble en la parte más alta para que no la alcanzáramos.
Una noche en particular, mi hermano menor de 3 años nos levantó con un llanto fuerte por la madrugada. Todos salimos y él, horrorizado, decía que la chinita, pues él era el nombre de la muñeca, lo había aventado. Mi hermana, una de las mayores, lo abrazó y lo calmó. Le preguntó pues que qué había sucedido. Él la tomó de la mano y le mostró, tal como él lo había argumentado, que la chinita había bajado brincando del mueble y lo siguió hasta aventarlo por las escaleras. Mi hermana, con miedo, le pidió a mi mamá que tirara la muñeca. Mi mamá le dijo que solo había sido un sueño de mi hermano y nada más que eso. Mi hermana contestó que ya no le gustaba esa muñeca, que ya no la quería ver, que a nadie de nosotros en la casa le daba buen aspecto, y le reclamó incluso a mi mamá porque la cuidaba más que a nosotros. Nos fuimos esa noche a nuestras habitaciones y al otro día, efectivamente, ya no estaba la chinita. Mi mamá la había metido ahora en su habitación para resguardarla y sobre todo ponerla bajo llave. Pero desde ahí otras cosas pasaron. Mi mamá en su habitación tenía una pequeña televisión frente a su cama, en un espacio de su ropero. Un día, mientras desayunábamos, mi hermano bajó y le dijo a mi mamá que había dejado la televisión prendida. Mi mamá le contestó que ella ni siquiera la había prendido ese día, así que subió a apagarla. Todos creímos que había sido una sobrecarga de energía y que eso había logrado prender la televisión, hasta que nos dimos cuenta que este suceso era cada vez más frecuente. La televisión se prendía constantemente, pero no se ponía en algún canal, solo se quedaba en la estática, en la interferencia. Un día mi hermana se quedó a leer el periódico en la habitación de mis papás y estaba leyéndolo ahí mismo. Ella escuchó que la tele se encendió, pero no le dio importancia, ya que teníamos un hermano un poco bromista. De inmediato ella creyó que él le quería jugar una broma, hasta que se comenzó a subir el volumen de la televisión. Ella le gritó a mi hermano y le dijo que bajara el volumen, que dejara de bromear. Pero cuando bajó el periódico, se dio cuenta que no había nadie. Asustada, corrió fuera de la habitación a buscar dónde se había escondido mi hermano. No lo encontró. Se asomó al ventanal de las escaleras a gritarle incluso, pero solo se asomó mi mamá y le respondió a mi hermana que mi hermano se había ido, de hecho, que todos habían salido y solo se habían quedado ellas dos solas. Mi hermana corrió al cuarto a buscar el control y cuando miró hacia el buró de la recámara, vio que el control de la televisión estaba justo al lado de la chinita. Despavorida, corrió a decirle a mi mamá lo sucedido, pero mi mamá, como siempre, no lo creyó e incluso le dijo que no se metiera ya en su cuarto. Enojada, mi hermana se marchó. Este suceso de la televisión seguía igual, constantemente ocurría. Se prendía mientras nadie estaba allí, y cuando escuchábamos que se encendía, ya nadie quería ir a apagarla, porque nos daba mucho miedo. Una tarde de domingo, cuando todos salíamos, mi mamá se quedó en casa, y al pasar por las escaleras, se dio cuenta que la televisión estaba prendida. Subió rápidamente y abrió el cuarto. Sin ver nada, la apagó. Pero al voltear de reojo pudo ver que la muñeca ya no estaba en la misma posición en la que ella la había dejado. Inmediatamente pensó en lo que todos le decíamos constantemente que ocurría. Entonces pensó que la chinita había prendido el televisor y al verla movida de un lugar donde nadie puede entrar, le hizo pensar claramente todo lo que estaba sucediendo. Sin pensarlo, tomó a la muñeca, la metió en un costal y la sacó a la basura. A partir de este día, nunca más supimos de la muñeca y nunca más se volvió a encender de manera extraña la televisión. Este es mi relato, espero que lo hayan disfrutado. Que tengan buenas noches. Les mando esta historia que viví cuando era niña y acostumbrábamos a ir cada domingo a la casa de mi abuelita. Recuerdo que su casa era bastante extraña, muy bonita, pero tenía un ambiente que daba un poco de miedo. Era una casa un poco oscura. La luz de la calle no entraba mucho y mi abuela no le gustaba usar mucho los focos porque no le gustaba pagar los recibos de la luz. Ella además solía coleccionar muñecas de todo tipo y guardaba unas que incluso eran de tiempos de cuando ella era niña. Eso a mí me daba mucho miedo. Yo crecí traumada con películas como las de Chucky o Vacaciones de Terror, así que los muñecos no me agradaban mucho. Fue un sábado que mi abuela nos cuidó a mí
y a una hermana menor, porque mi madre estaba por dar a luz a mi hermano el más pequeño. Y mi abuela nos acomodó en una cama en aquella habitación donde tenía todas las muñecas. Yo no sabía cómo decirle que me aterraba la idea. Mi hermana no decía nada tampoco, pero su cara mostraba también una sensación de miedo. En fin, ¿qué podían hacer una niña de 8 y 6 años ante eso? Cuando mi abuela nos dejó en ese cuarto y se fue a dormir, mi hermana y yo estábamos tratando de dormir en aquel cuarto oscuro. Ella se quedó dormida primero, yo tardé más. Yo tenía miedo y temía ser atacada por alguna muñeca. Para mi mala suerte, un ruido se escuchó en el mueble donde se encontraban estas. Una muñeca se había caído, y les juro que cuando esa muñeca cayó y golpeó con el suelo, yo escuché un quejido de dolor, como cuando una persona se cae y le duele algo. Yo no dudé en levantarme lo más rápido que pude y encendí la luz, y en efecto, vi que una de las muñecas se cayó de aquel mueble. Yo la levanté y sin mirarla porque me daba miedo, y así la regresé al mueble. Ya no apagué la luz y me acosté en la cama volteando hacia donde no pudiera ver aquellas muñecas. Estaba yo tratando de conciliar el sueño cuando se volvió a caer la misma muñeca, pero esta vez se le activó un sonido de risa que venía integrado dentro de esta. Me volvió a dar muchísimo miedo y ya no pude aguantar más. Desperté a mi hermana y nos fuimos a dormir esa noche con mi abuela, quien, al contarle esto, me dijo que no era nada, que simplemente la muñeca no estaba bien acomodada y por eso se cayó. Nos acostamos las dos en su cama y así pudimos pasar aquella noche que hasta la fecha recuerdo y me sigue haciendo sentir muchísimo miedo. Esto ocurrió ya hace un tiempo. Yo tenía 8 años de edad y para entonces mi madre trabajaba de noche en algunas ocasiones. Yo tenía que quedarme sola en aquel pequeño cuarto que rentábamos. Esa noche yo recuerdo que cuando mi madre se fue a trabajar, yo me quedé jugando con una muñeca que me había sido regalada por la patrona de mi madre, pues a ella le daba miedo y argumentaba constantemente que era una muñeca muy fea, y por esa razón me la regaló. Yo era muy feliz con esa muñeca de felpa, a mi gusto era muy bonita. Y regresando al tema, aquella noche yo la estaba peinando y como de costumbre la televisión estaba prendida en el canal 7. Pronto me entraría un profundo sueño y me quedé dormida. Pero lo que soñé fue algo muy extraño y aterrador. En aquel sueño yo me encontraba en la escuela y esta muñeca era una niña y era mi compañera de clase. Incluso vestía el mismo uniforme. Después de verla yo me le acercaba y le preguntaba su nombre, pero ésta no me respondía. Yo la miraba fijamente y notaba cómo sus ojos se ponían completamente negros y de esos ojos salió una especie de sombra que se desapareció. Y momento después, la muñeca regresaba a la normalidad, a ser la misma muñeca de siempre. Así de la nada desperté y cuando lo hice, vi a una niña igual a la de mi sueño. Estaba allí parada cerca de mí. Extrañamente yo no me podía mover. Esta niña me miraba fijamente y después salió volando hacia afuera de la casa. Después de eso pasaron varias cosas extrañas esa misma noche. Una de estas es que después de despertar, traté de ubicar la muñeca, pero esta no estaba por ninguna parte. Fue hasta el día siguiente que la encontramos afuera de la casa recargada sobre la puerta que da a la calle. La segunda cosa que ocurrió es que esa noche la estufa se encendió sola. Yo era muy pequeña y no sabía incluso usar los cerillos. Y la tercera cosa espantosa que ocurrió fue que la televisión se cambió 3 veces de canal y después se apagó. Yo apagué la estufa recordando cómo lo hacía mi madre, y cuando ésta regresó, le platiqué todo lo que me había pasado y ella se asustó. Me pidió que no volviera a acercarme a esa muñeca. Me tomó finalmente por loca y tiró la muñeca a la basura. Así fue que esta muñeca desapareció y pese a que fue un episodio muy aterrador, aún actualmente siento que veo a la muñeca en casa o en algunos lugares, pero no le tomo importancia y sigo con mi camino. Y así es este relato
Muchas gracias. A partir de aquí comienzan las historias nuevas. Recuerda que estás escuchando los relatos del gato. Cuando era niña tendría yo unos 11 años. Mi madre tenía problemas económicos porque mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Entonces, conseguir trabajo estable era complicado para ella y por esta razón un buen tiempo sufrimos de falta de dinero. Así que cuando llegaban los días de Reyes Magos o de Navidad, muchas veces mi madre compraba juguetes de segunda mano, algunos a veces muy baratos, porque como saben todos, aquí en México hay muchos tianguis o mercados donde hay cosas demasiado baratas. Y fue en uno de esos tianguis que mi madre me consiguió una muñeca. Estaba muy bonita, pero muy maltratada. El día que llegó me sorprendió. Me gustaba que mi madre me llevara cosas y regalos. Cuando uno está en esta etapa no nos fijamos en cómo estén las cosas, sino en el detalle de parte de nuestros padres. Yo era feliz con esa muñeca, pero había algo raro en ella, porque desde el primer día, el perro que teníamos, que era un chihuahua muy bonito, no paraba de gruñirle a la muñeca. Era muy raro aquello, porque no tenía sentido. Yo no notaba nada raro en la muñeca, por lo menos en los primeros días, pero posterior a la primera semana empecé a ver cosas muy extrañas. Muchas veces yo me quedaba sola mientras mi mamá trabajaba o a veces una tía cuidaba de mí. Una tarde que estaba yo sola, me encontraba en la sala jugando y tenía a la muñeca y a otros juguetes allí conmigo, cuando de pronto vi los pies de alguien que se acercó. Se quedó parado frente a mí. Se veía borroso. Era una mujer que vestía ropa gris, pero en cuanto levanté la cara para verle el rostro, esta se desvaneció. Yo me asusté mucho y me puse a llorar de miedo. Le marqué por teléfono a mi tía porque aún faltaban 2 horas para que llegara mi madre. Esta llegó y me vio muy asustada y le conté lo que había pasado. Después de eso, comenzamos a notar en la casa que la muñeca, si la dejábamos en un lugar, de pronto la perdíamos de vista y aparecía en alguno de los otros cuartos. Después yo seguí viendo aquella sombra o fantasma de aquella mujer, que realmente nunca me hizo nada, solamente vagaba por la casa. También se nos apagaba la luz de una manera muy extraña, o a veces se prendía la tele, se prendía el estéreo. Todo tipo de cosas extrañas ocurrían. Mi madre no creía en estas cosas, y yo le decía que era la muñeca la que provocaba todo aquello, porque un día yo dejé la muñeca en el sillón y fui al baño. Al regresar de nuevo a la sala, la muñeca ya no estaba. Se encontraba tirada, pero detrás del sillón. No había explicación para eso, así que la tomé y la llevé al cuarto para meterla en una caja y dejarla allí. Después me dirigí hacia la sala de la casa. Me senté en uno de los sillones que estaba justo debajo de una de las ventanas que daba a la calle. Estaba yo muy pensativa de todo lo que estaba pasando y de pronto la televisión se encendió sola. Con esto yo definitivamente me aterré. Cuando mi madre llegó, le insistí que la muñeca estaba embrujada y finalmente, solo por darme el gusto, tiró la muñeca a la basura y con ello se fueron tanto las apariciones como las demás cosas que ocurrían. Todo esto me generó un extraño trauma y una aversión a jugar con muñecos y hasta la fecha no me gusta que los haya en casa. No quisiera volver a repetir aquella historia. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si aún no te suscribes al canal, es momento de hacerlo y te pido que me acompañes a escuchar la última historia de esta recopilación. Estás escuchando los relatos del gato. Se cuenta en mi familia que uno de mis tíos se dedicaba a la brujería y lo oculto, porque vivía en casa de mi abuela y se quedaba a dormir en la habitación del fondo de aquella casa, que para describirla era de este tipo de casas antiguas que constaban de un pasillo largo que a los costados tenían una especie de habitaciones, y ahí, donde se encontraba la habitación de mi tío, se le tenía prohibido entrar a cualquier persona que no fuera él. Nunca se casó o tuvo hijos,
Era muy solitario y muy extraño, y murió de una manera también muy peculiar. Él enfermó de gravedad, pero nunca quiso que lo vieran los médicos. Él decía siempre que ya era su destino, y él no quería interferir con los planes de Dios. Así que cuando él murió, aquella habitación quedó intacta con todas las cosas de mi tío adentro. La razón era que mi tío había pedido que así se hiciera. Nunca explicó realmente por qué, pero así se hizo. Mi abuela mantuvo aquella puerta cerrada con llave. Después de unos meses de que mi tío falleció, nosotros íbamos a visitar a mi abuela cada domingo y siempre nos daba curiosidad, pues, de saber qué había allí dentro de esa habitación. Un día mi hermano y yo, que la verdad les confieso que éramos muy maldosos, vimos dónde mi abuela tenía las llaves de aquel cuarto, y a escondidas, cuando se distrajo, porque salió con mis padres a comprar cosas del mandado para hacer la comida, tomamos las llaves y nos metimos a ese cuarto prohibido. Nos encontramos con un sinfín de cosas extrañas, y entre estas había un muñeco de tela muy peculiar. Parecía que era una versión de mi tío, pero en muñeco. Yo lo tomé en mis manos y comencé a remedar la voz de mi tío y a jugar con aquel muñeco. Mi hermano también, con las demás cosas que allá había, desde pieles hasta cabezas de animales. La verdad fue divertido, era muy novedoso para nosotros. Tuvimos que salirnos porque llegaron mis padres con la abuela y cerramos. Regresamos la llave a su lugar y convivimos ese día hasta marcharnos a casa más tarde. Esa noche comenzaría una serie de pesadillas y de cosas extrañas. Yo tenía un sueño con mi tío, en el cual él se veía muy delgado y enfermo, y en su pecho colgaba aquel muñeco, que ahora que ya soy mayor lo relaciono con algún tipo de magia de vudú. En ese sueño mi tío me decía que lleváramos ese muñeco a su tumba y que lo enterráramos allí con él. Y luego él se transformaba como en un felino y se desvanecía en una especie de niebla. Ese sueño me ocurrió muchas veces y se lo tuve que platicar a mis papás porque la verdad ya me daba mucho miedo. Y como era de esperarse, me regañaron. Tuvimos que ir a la casa con mi abuela a pedirle disculpas por lo que habíamos hecho, y mis papás le platicaron lo que había pasado con mis sueños. Tenían miedo que algo se me hubiera pegado de la habitación de mi tío. Mi abuela dijo que ella no sabía nada de esas cosas, pero confirmó que ella también lo había soñado de una manera similar. Y fue por ello que decidieron entonces llevar aquel muñeco a enterrar junto a la tumba de mi tío. Después de eso, mi abuela se deshizo de todas las cosas de esa habitación. Y así fue que nunca volví a soñar con mi tío. Quizás aquello que nos pedía lo hizo que descansara en paz. Con este relato cierro este podcast. Espero que te haya gustado. Suscríbete y comparte en tus redes sociales o con tus conocidos. Agradezco que hayas llegado hasta este punto. Yo soy Diego y soy el Gato Humano. Y desde este rincón de los relatos del gato, te deseo que tengas unas dulces pesadillas.